en qué lugar, en dónde, a qué deshoras me dirás que te amo. Esto es urgente porque la realidad nos acaba. Así rezaba Jaime Sabines, y hoy los jóvenes de esta generación le podemos decir a la nación, le podemos decir a los gobernantes en qué lugar, en qué momento, a qué deshoras me dirás que me necesitas, que me vas a llamar, porque la realidad nos alcanza y porque este país, desafortunadamente, se nos va entre las manos. Señores integrantes de la mesa del jurado calificador, invitados que hoy nos acompañan, señoras y señores de este pueblo de Comitán, siempre de las Flores, hoy de Domínguez Palencia. Hablar de los partidos políticos en México es hablar de representación, es hablar de una sociedad que requiere atención. Hablar de partidos políticos es hablar de ideología, es hablar de proyectos de nación, es hablar de pensamiento, pero también necesariamente hablar de partidos políticos es hablar de historia. Porque no podemos concebir a los partidos políticos peleando las candidaturas o la presidencia de la República en el año 2012 cuando no entendemos sus orígenes, cuando no nos situamos en el siglo XIX, cuando el antecedente de los partidos políticos está en las logias masónicas, en los escoceses y en los yorquinos, cuando encontramos en el siglo XIX también a los conservadores y a los liberales peleando los puestos de representación popular, pero también propugnando por que sus proyectos de gobierno pudieran simplificarse en mejores condiciones de vida. Sin duda alguna, el siglo XIX fue rico en azotadas militares, en levantamientos armados, en expresiones periodísticas como los de Zarco, pero también en hombres como José María Morelos y Pavón, que nos hieren los sentimientos de la nación, el punto fundamental y neural de un constitucionalismo al que hoy también tienen mucho que ver los partidos políticos de nuestra patria. El inicio del siglo XX, con Ricardo Flores Magón a la cabeza, con el periodismo como principal impulsor de las libertades, con hombres como Zapata, como Villa y como Madero, que hicieron de la revolución sus principales aspiraciones de democracia, de libertad, de justicia social y de tierra. Pero ¿cómo nacen los partidos políticos en el siglo XX en México? ¿Es acaso con la declaración de Díaz a Clickman, cuando éste decía que México estaba preparado para afrontar la democracia? Y es así como primero se forma el Partido Liberal Mexicano, cuando comienzan a recorrer el país, cuando lo mismo en el norte como en el sur, lo mismo en San Luis Potosí, como aquí también lo hizo Belisario Domínguez Palencia, se fundaron los clubes liberales, que son el antecedente también de los partidos políticos. Es así como después de 1910 surge una veintena de partidos políticos que van más allá de lo eminentemente social. Son partidos que tienen que ver con el catolicismo, son partidos que tienen que ver con sindicatos, son esos partidos que de 1911 a 1928 se pelean los espacios del poder en este México por revolucionario. Pero tendría que llegar 1928, tendría que llegar 1929 y la creación del Partido Nacional Revolucionario. En aquella primera elección controvertida, en aquel proceso electoral, porque hablar de partidos políticos es hablar de candidatos y es hablar de procesos electorales. Es ahí cuando el oaxaqueño José Vasconcelos Calderón se enfrenta al primer candidato del Partido Nacional Revolucionario. Más tarde,
Las transformaciones del país nos llevan a transformaciones políticas. El Partido Nacional Revolucionario se convierte en partido de la Revolución Mexicana y más tarde, hasta lo que hoy conocemos, Partido Revolucionario Institucional, que lleva dentro de sus principales convicciones la justicia social, porque se tiene a Jesús Reyes Heroles, porque se tienen a pensadores, porque se cree en el indigenismo, porque se cree en el agrarismo, pero sobre todo porque tenemos a la figura de Luis Donaldo Colosio Murrieta como aquel que nos lleva, que nos ilumina para darle la voz al pueblo, para buscar la representatividad, aquella representatividad perdida por la derecha mexicana. Y hablando de la derecha, tendríamos que tocar 1939 y la creación del Partido Acción Nacional. Es así como los primeros espacios que le pelea Acción Nacional al Partido Revolucionario Institucional se van ganando en el norte del país. 1988 con el Frente Cardenista, 1988 con el Partido de la Revolución Democrática y así una veintena de partidos, el Verde Ecologista, el Partido Nueva Alianza y miles de partidos, cientos de partidos que a través de los 4 puntos cardinales buscan por sobre todas las cosas ganar la voluntad popular. Quiero para terminar dejar una estadística cruda. Más del 49% de los ciudadanos en México no creen en los partidos políticos y no creen en las asociaciones de beneficencia. Pero 51% de ellos sí creen en las asociaciones religiosas y en las asociaciones surgidas de la sociedad, en los comités vecinales. Vayamos a hacer de los partidos políticos en México un gran comité vecinal donde haya ayuda mutua, donde busquemos el devenir de una nación. Vamos a hacer de los partidos políticos la principal fuente de aspiración, como lo soñó Vasconcelos, como lo soñó José María Morelos y Pavón, como seguramente José Muñoz Costa a través de su libro nos lo hizo ver, porque los partidos políticos deben de tener en sus filas a jóvenes combativos, a jóvenes que promulguen por encima de todas las cosas el beneficio social. Es verdad, existen reformas que no se participen. Es verdad, existen procesos electorales que se elijan a los mejores. Es verdad, existen partidos políticos, pero la ciudadanía también piensa y siente. Es verdad, existen partidos políticos, pero nosotros los ciudadanos habremos de gobernar por encima de cualquier cosa en este milenio los destinos de este país.